pero el Señor es bueno, amén. Qué bueno que estás aquí en la casa de Dios. Y quiero hablarte de un tema que titulé Adelantándonos a las circunstancias. Adelantándonos a las circunstancias. Hay gente que cuando oye malas noticias, por cierto, usted tiene que buscar siempre oír buenas noticias, no ande buscando oír malas noticias. Las malas noticias, le vuelvo a repetir, no benefician a nadie, no ayudan a nadie. Y hay gente que cuando oye un mal reporte médico, una mala noticia sobre su situación, sobre sus hijos, sobre su familia, empieza a vivir preocupado, empieza a vivir desanimado y empieza a sentir que las circunstancias y esa mala noticia lo empiezan a desafiar. Iglesia, como hijos de Dios, nosotros no debemos de estar preocupados y no debemos dejar que las circunstancias nos desafíen, que las circunstancias nos condicionen y nos aplasten y nos detengan. Nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos de desafiar las circunstancias. ¿Me estás escuchando, iglesia? Tú como hijo, hija de Dios, debes de desafiar las circunstancias, no las circunstancias a ti. Y hay gente que vive en depresión, tristeza por lo mismo, adelantándonos a las circunstancias. Sabes que yo trabajé como técnico electricista hace muchos años atrás. Trabajé de técnico electricista en la planta Ford de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Todavía ni me casaba, en ese tramo me casé. Y estaba de técnico electricista y estaba encargado del área en la planta Ford donde se hacen los motores de aquel año, del Ford. Y estaba en el área donde los motores se les hacen la última prueba y los encienden, eran motores de carburador en aquel año. Y los encienden, los prueban. Y yo estaba encargado del sistema de bandas y todo, o sea, toda la maquinaria que transporta los motores en la cuestión de la electricidad. Y nosotros como electricistas estábamos encargados. Nuestra responsabilidad era hacer 2 clases de mantenimientos, 2 clases de trabajo como electricistas. Se llamaban mantenimiento. Eran 2 mantenimientos que teníamos que hacer en nuestro trabajo diario. ¿Cuáles eran esos 2 mantenimientos? Uno de esos mantenimientos se llamaba mantenimiento preventivo. O sea, y otro se llamaba mantenimiento correctivo. ¿En qué consistía el mantenimiento preventivo? El mantenimiento preventivo consistía que checáramos todos los circuitos y las conexiones eléctricas antes de que algo fallara, antes de que viniera un problema, antes de que la máquina se descompusiera. Nosotros teníamos un trabajo que se llama mantenimiento preventivo, que era que checar cada cablecito que estaba conectado en todos los circuitos. Escúchame, iglesia, antes de que se descompusiera, antes de que hubiera una falla, antes de que hubiera un problema, nosotros teníamos que aplicar mantenimiento preventivo y checar cada circuito y checar que los motorcitos eléctricos que trabajaban y daban vueltas tuvieran su aceite, su lubricación antes de que pasara algo. Y eso nos hacía que como electricistas, nos hacía que nos ahorráramos muchos problemas en el futuro. No iba a evitar 100% que no hubiera fallas, pero nos iba a ahorrar muchos problemas y muchas fallas en la maquinaria. Había otro mantenimiento que se le llamaba mantenimiento correctivo. ¿En qué consistía ese mantenimiento correctivo? En que entrábamos a arreglar las cosas cuando ya la maquinaria se descompuso, cuando ya el problema lo teníamos encima, cuando ya la presión estaba sobre nosotros porque se paraba la maquinaria, se paraba la producción, se paraban las bandas, se paraban los operadores de trabajar. Teníamos que los electricistas rápido. Entonces nos ayudaba mucho y nos exigían mucho dar más mantenimiento preventivo, ocuparnos y enfocarnos más en el mantenimiento que prevenía, a dar un mantenimiento correctivo cuando ya tenemos el problema y tenemos que corregir. No es lo mismo, para nosotros como electricistas no es lo mismo, y tú lo vas a entender, aplicarle aceite a un motor que está trabajando bien y que trabaja con aceitito para la lubricación, aplicarle aceitito mientras está trabajando bien, a tener que aplicarle aceitito cuando el motor ya se descompuso. Cuando el motor ya se descompuso, ya no va a ser suficiente nomás un aceitito. Ya vas a tener que cambiar el motor, va a tener que reparar el motor, porque ya es algo correctivo. En la vida espiritual es lo mismo. En la vida espiritual hay gente que está llevando una vida espiritual correctiva. Su vida espiritual es nada más correctiva, nada más está corrigiendo esto, corrigiendo aquello, tapando aquí, tapando allá, tapando un pozo, nomás corrigiendo, no lleva una vida preventiva, lleva una vida espiritual correctiva, nada más está esperando a ver de qué lado llega el golpe, de qué lado llega el problema, de qué llega la dificultad.
Y así no podemos funcionar, iglesia. Te vas a ir acabando poco a poco. En lo espiritual es lo mismo. Esos son los que llevan la vida espiritual correctiva, nada más esperando a que llegue la dificultad, esperando a que llegue la circunstancia y pues ahora ahí que veo. No, empieza a llevar una vida espiritual activa, una vida espiritual preventiva, que te anteceda, o sea, que te adelantes a las circunstancias, te adelantes al problema. ¿Cómo le hago, pastor, para yo llevar una vida que me adelante a las circunstancias que van a llegar a mi ser? ¿Cómo le hago? Llevando una vida activa, una vida espiritual activa. ¿Qué es una vida espiritual activa? Una vida que está constantemente en las cosas de Dios, que estoy constantemente oyendo la palabra de Dios, que constantemente vengo a la iglesia, que constantemente me congrego, constantemente estoy con la congregación, constantemente estoy en la oración, constantemente estoy en comunión con Dios, constantemente estoy buscando la presencia de Dios, constantemente. Esa es una vida espiritual activa y estás previniendo, créalo o no lo creas, estás previniendo y te estás ahorrando muchos problemas en el futuro, porque estás en una vida espiritual que está avanzando, que está activa. Entonces hay cristianos que están nada más con una vida espiritual pasiva, correctiva, no va esperando, pues, cuando llegue el problema. Pues si ya más o menos sabes que por ahí anda una situación, adelántate. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? Adelántate. Viva preventiva, adelantándonos a las circunstancias. Hay un profeta en la Biblia llamado Elías. El profeta Elías primero lo vemos en un monte conquistando. Fíjate bien, al profeta Elías lo ves en un monte. Y pon mucha atención porque fue en un monte donde conquistó y derrotó a 450 falsos profetas. Lo vemos de repente con una gran victoria, conquistando y derrotando a 450 enemigos, 450 falsos profetas, los derrota, una gran victoria. Pero a los pocos días, casi a los 2 días nada más de que tuvo la gran victoria, ahora lo vemos en una cueva, escondido, desanimado, queriéndose morir, deprimido. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? No te distraigas, ¿estás aquí conmigo? Primero, vemos al profeta Elías de repente en una gran victoria, derrotando 450 falsos profetas, y de repente, a los 2 días, lo vemos en una cueva, escondido, huyendo, con miedo, con temor, desanimado, queriéndose quitar la vida, y ya no quiere saber nada de nada. Cuando le acaba de tener una gran victoria, Dios se la mostró y Dios le dio la capacidad, el talento para esa victoria, y ahora está en una cueva. ¿Por qué pasa esto, iglesia? ¿Por qué ese cambio tan drástico? A veces nos pasa así al pueblo de Dios, Dios te da una gran victoria y después de una gran victoria viene ¿y ahora qué pasó? Pero así, ¿por qué ese cambio tan drástico? De repente está en una gran victoria y está contento, alegre, y ahora está queriéndose morir, queriéndose suicidar, dice la Biblia, y no quiere saber nada de la vida. ¿Por qué ese cambio tan drástico? ¿Por qué crees que ese cambio tan drástico? Porque cuando tuvo la gran victoria, fue en un monte. Fue al monte Carmelo y tuvo una gran victoria y Dios le hizo que pudiera vencer y conquistar a 450 falsos profetas y tuvo una gran victoria. ¿Por qué? Porque él fue y tomó la iniciativa. Escúchame, iglesia, el profeta Elías en ese momento tomó la iniciativa y se adelantó a las circunstancias y empezó a retar a los 450 profetas. Él retó a los 450 profetas. Él declaró, por así decirle, la guerra y atacó a los 450 profetas. No se esperó a que los 450 profetas vinieran a amenazarlo. No, él fue y los amenazó y les puso un reto. Y Dios, como consecuencia de eso, por adelantarse las circunstancias, como consecuencia de eso, Dios les dio una gran victoria. Entonces ahora lo ves en una cueva, todo desanimado, todo triste. ¿Por qué crees que ahora está todo triste y todo desanimado? Porque aquí en este caso está en la cueva, porque él no está amenazando, ahora a él lo amenazaron. En ese momento él se esperó a que la circunstancia le llegara. ¿Y quién crees que lo amenazó? ¿Por qué crees que estaba en la cueva desanimado y sin fe? ¿Quién crees que lo amenazó? Una mujer. ¿Te puedes imaginar que una mujer pueda tener a un gran profeta de Dios triste, deprimido, no querer saber nada de la vida? Una mujer. Cuando él acababa de vencer a 450 hombres, una sola mujer lo tenía en la cueva.
Increíble. O sea, si ya, profeta Elías, si ya Dios te dio una gran victoria, si ya Dios te dio el poder para vencer 450 hombres, ¿tú crees que no te va a dar Dios el poder de Elías para vencer a una persona y luego siendo una mujer? A veces así nos pasa, iglesia. Dios te ha dado victorias grandísimas, poderosísimas, y lo que ahora estás pasando es mucho menor de lo que te ha sacado, y estás, y Dios, y si me vas a ayudar, y Dios sí, claro que te va a ayudar. Si te ayudó en aquello, si te ayudó en lo más, ¿no te va a ayudar en lo menos? Claro que sí. Y así estaba Elías, por la amenaza de una mujer. Increíble. ¿Habrá hombres que estén en una situación así porque una mujer los amenazó? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque hay de mujeres a mujeres, ¿eh? Y que hay que cuidarnos de algunas mujeres. Sí, es cierto, hay que cuidarnos de algunas mujeres. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿La verdad? No le saque, diga amén. Claro que sí. Pues una mujer tenía en la cueva al gran profeta Elías. Vamos a la escritura, 1 Reyes capítulo 19, versículo 2. 1 Reyes capítulo 19, versículo 2. Mire lo que dice la escritura, para que vea la amenaza que le hizo Jezabel al profeta Elías. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, dioses con D chiquita, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué es lo que tenía el profeta Elías deprimido, triste, en una cueva? La amenaza de una mujer, porque no era cualquier mujer, era una reina, era la reina, la esposa del rey Acab, Jezabel. Y le mandó un escrito, le mandó una amenaza diciéndole: mira, me di cuenta, le dice, que mataste y degollaste 450 falsos profetas que dices tú que son falsos. Y entonces quiero decirte que si para mañana yo no tengo ni una charola tu cabeza, que mis dioses, porque ella creía en dioses, que mis dioses me hagan a mí algo. Lo amenazó. Para mañana voy a tener tu cabeza en una charola. Pues tuvo temor, le creyó a la amenaza de una mujer y se fue y se escondió a una cueva. Iglesia, yo no entiendo si después de ver el gran poder de Dios, si una vez que Elías vio la manifestación del poder de Dios al vencer a 450 hombres, él solo venció a 450 hombres, ¿cómo es posible que ahora no esté creyendo que a una mujer no la pueda vencer teniendo el poder de Dios con él? Increíble. Pues así fue, y se está escondiendo en la cueva. ¿Por qué? Porque le entró temor. Le entró temor. ¿Qué fue lo que hizo? Que su mente, su pensamiento no lo llevó al monte. Iglesia, cuando el profeta Elías tuvo una victoria, la victoria la hizo en el monte Carmelo, en un monte. ¿Qué es estar en el monte de Dios? ¿Qué es hacer las victorias en el monte de Dios? Es estar con tu mente y tu pensamiento con la mente de Dios, en lo alto, en lo que la palabra de Dios te dice. La palabra de Dios te enseña y te lleva a un pensamiento alto. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Entonces cuando tú no tienes tu pensamiento en la montaña, cuando tu pensamiento no está en la palabra, en lo alto, en lo que viene de Dios, entonces tu pensamiento empieza a bajar de la montaña, y cuando tu pensamiento empieza a ser abajo de la montaña, empiezas a tener temor. Y cuando empieza ese pensamiento a tener temor, ese pensamiento con temor te lleva a que te vayas y te metas a la cueva. No solamente un pensamiento de temor te lleva a la cueva, te mantiene, iglesia, en la cueva. Y tú tienes que tener pensamientos altos en el monte. En el monte Carmelo fue donde Elías conquistó a los 450 Baales, 450 profetas falsos de Baal. Entonces, como bajó su pensamiento de los pensamientos de Dios, pues le entró temor y creyó a la amenaza de la Jezabel. Si nos adelantamos a la historia, tú te das cuenta que esa amenaza no procedió, que esa amenaza no pudo hacer nada contra el profeta Elías. Iglesia, por muy amenazado que estés, por muchos enemigos que vengan contra ti, mientras tú tengas a Dios y esté Dios de tu lado, nada ni nadie te va a poder tocar. Él sabía, pero su pensamiento lo bajó de la montaña, lo bajó y le creyó a la amenaza, y ahí está escondido ahora en depresión. Ese temor lo llevó a esa situación. ¿Y qué hizo Dios? Dios tuvo que hacer algo. Escucha, iglesia, Dios tuvo que hacer algo. Dios tuvo que venir directamente hasta donde estaba en la cueva y le dijo:
¿Qué estás haciendo aquí, profeta Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Sal de la cueva, que el largo camino te espera. Algunos de ustedes, Dios les está hablando y está diciendo, ya sal de la cueva, que el largo camino te espera. Ya sal de la cueva, que largas victorias te esperan. Ya sal de la cueva, que largas cosas te esperan, que eventos grandes te esperan, pero ya sal de la cueva. Sigue confiando en Dios. Levanta tu pensamiento hacia arriba, hacia la montaña. ¿Por qué tienes tus pensamientos hacia abajo? ¿Por qué tu mente y tus pensamientos y lo que crees en lo terrenal? Ya mira hacia arriba y créele a la palabra de Dios, que Dios te va a dar victorias grandes. Fue y lo sacó y le dijo, ya sal de esa cueva, que grandes cosas y grandes logros tengo para ti. Ahora mira la diferencia. Cuando Elías está en la cueva, fue porque una reina llamada Jezabel lo amenazó. La circunstancia le llegó. Y como le llegó, pues no halló qué hacer y lo mandó a la cueva. Ahora, cuando él va a la Monte Carmelo y enfrenta a 450 falsos profetas, tiene una gran victoria. ¿Por qué la diferencia? Porque aquí sí tiene una gran victoria. Porque en este caso, vuelvo a repetir, el profeta Elías fue el que tomó la iniciativa y el profeta Elías fue el que amenazó a las circunstancias. No se esperó el profeta Elías a que las circunstancias lo amenazaron. No se esperó el profeta Elías a que el problema le llegara. ¿Estás escuchando, iglesia? Él fue y amenazó a los 450 profetas y les dijo, aquí vengo y les traigo un reto. Cuando tú te esperas a que el problema y la circunstancia llegue a tu vida, va a estar muy difícil que lo puedas resolver y que tengas la sabiduría y la gracia y puedas visualizar bien cómo resolverlo. Porque tú necesitas aprender a adelantarte a las circunstancias. El profeta Elías tuvo victoria en ese momento cuando enfrentó a los falsos profetas porque se adelantó a las circunstancias. Él fue quien amenazó, él fue quien inició todo. Vamos a otra escritura, 1 Reyes capítulo 18, pero versículo 19. Mira lo que dice también del profeta Elías. Hablando ahora de la gran conquista que Dios le dio sobre 450 falsos profetas. Dice, envía pues ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Qué fue lo que hizo el profeta Elías para tener victoria en ese momento? Primero habló con el rey Acab y le dijo, hey, reúneme a todo el pueblo de Israel en un monte que se llama Monte Carmelo y reúneme a todos tus 450 falsos profetas de Baal y a 450 profetas de Acera y llévamelos porque tengo un reto para ellos. Iglesia, ¿estás aquí conmigo? El profeta Elías no se esperó, porque tarde que temprano estos falsos profetas lo iban a amenazar, al profeta Elías. Él no se esperó a que la amenaza llegara, él los amenazó primero. Y él se les adelantó, a la circunstancia que sabía que tenía que enfrentar. Iglesia, se adelantó a la circunstancia que sabía que tenía que enfrentar. Hay casos en nuestra vida que tú ya sabes que hay por ahí un problema, alguna circunstancia que va a llegar, de que va a llegar. Y tú ya sabes cuál. Y dice Dios, ten sabiduría, adelántesele a esa circunstancia y yo le voy a dar la victoria. No estés esperando así, pasivamente, a ver cómo llega pues ahí voy viviendo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Pues ahí voy pasando la vida, pues lo que Dios quiera darme. ¿Cómo que lo que Dios quiera darte? Muévase, sea activo, empiece a hacer las cosas como Dios quiere que las haga. No se esperó. Increíble. Y dice la escritura, dice ahí en el pasaje, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Iglesia, tenemos que llevar una vida espiritual activa, una vida espiritual que va hacia adelante, que se adelanta a las cosas, se adelanta a las situaciones difíciles, no pasiva, esperando a ver qué pasa. Pastor, ¿qué es una vida? ¿Cómo? No lo entiendo muy bien. ¿Qué es una vida activa espiritual? Es una vida que está constantemente en el reino de Dios, en las cosas ocupadas de Dios. Tienes que ser un cristiano, una cristiana que esté en una vida espiritual activa, una vida que está en las cosas del reino de Dios. Tu vida ahora que conoces a Cristo tiene que estar activada en las cosas del reino de Dios. Tu vida tiene que girar alrededor de la iglesia, tiene que girar alrededor de Cristo. Tiene que girar alrededor de lo que ya Dios te está dando. Pero estar activo. ¿Cómo estoy activo? Pues cada vez que tú vienes, por ejemplo, a los servicios, tú estás activo en la vida espiritual.
¿Cómo le hago para que realmente esté activo y que yo me adelante a las circunstancias? Cada vez que vienes a oír la palabra de Dios, tú te estás adelantando a las circunstancias. Iglesia, lo creas o no lo creas, te estás adelantando a las circunstancias. Cada vez que tú entonas un canto a Dios, adoras a Dios, tú te estás adelantando a las circunstancias. Porque dice la Biblia que la alabanza cambia las cosas. La alabanza a Dios transforma las cosas. La alabanza a Dios hace cosas increíbles. Tú no la ves. Dale un aplauso a Cristo, seguro que sí. Tú no lo ves, ni lo sientes. Tú nada más alzas tus manos y adoras, pero cosas tremendas e increíbles están pasando. Tú estás adelantándote a las circunstancias. Cada vez que tú dedicas tiempo para leer la palabra de Dios, estás adelantándote a las circunstancias. Cada vez que estás sirviendo en la iglesia, que haces un servicio en la iglesia, te estás adelantando a las circunstancias. Cada vez que ocupas tiempo para buscar al Señor, te estás adelantando a las circunstancias. Cada vez que ayunas, estás adelantando a las circunstancias. ¿Cuántos de los que aquí están escuchando hacen un ayuno sin que no haya ningún problema enfrente? Es raro, es muy difícil encontrar un cristiano que se ponga a ayunar cuando no hay nada que resolver, cuando todo está ok y cuando no hay ninguna dificultad enfrente. Por lo general, cuando tú te das cuenta que alguien ayunó o ayuna o te informa algo, es, ¿por qué estás ayunando? Pues es que tengo este problema, esta situación, mis hijos, la familia, la economía, el trabajo, el patrón. ¿Qué es lo que estás haciendo en ese momento? Estás haciendo un mantenimiento correctivo, estás llevando una vida espiritual correctiva nada más. Pues es que ya me llegó, pues ahora tengo que hacer algo. Qué bonito sería que tú tomaras un ayuno y dices, voy a ayunar. ¿Por qué vas a ayunar? Que te pregunten. Nomás para que Dios me bendiga y para que en el futuro me vaya todavía mucho mejor. ¿Pero qué problema hay? No, no hay ningún problema. ¿Necesitas economía? No, no. ¿Hay enfermedad? No. Oye, qué bonito. Eso ya es una vida espiritual que está adelantándose a las circunstancias. Y créeme, muchas de esas circunstancias no solamente te estás adelantando a ellas, las estás evitando y se las estás ahorrando. Es increíble, iglesia, adelantándonos a las circunstancias. Mientras tú no te actives, iglesia, de veras, mientras tú no te actives 100% en el reino de Dios, en las cosas del reino, en la congregación, en la unidad con los hermanos, mientras tú no te actives en el reino, te involucres en el reino de Dios, tú vas a estar llevando una vida correctiva. Siempre, ahora necesito que oren por esto, ahora necesito que oren por aquello, ahora pura correctiva. La iglesia, entre más se involucre, más bendición va a tener. Toda la iglesia tiene que estar involucrada haciendo algo en el reino de Dios. Si usted no está haciendo nada en la iglesia, usted no está sirviendo en la iglesia, usted métase, pregunte, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Pero involúcrese, no sea una persona que esté aislado, aislada, porque eso no lo va a llevar a una vida espiritual correctiva, donde nada más están llegando, nomás estés mirando a ver de qué lado viene el golpe y la dificultad. Necesitamos involucrarnos, iglesia. Mientras tú no lleves y no estés en una vida activa en la iglesia, no vas a estar viviendo una vida preventiva como Dios quiere que vivas. Necesitamos ser una iglesia que prediquemos la palabra. Oye, tú has recibido algo glorioso, yo recibí algo glorioso, a Cristo, el Salvador de mi alma, el que me ha dado paz. ¿Cuántos de los que me están escuchando, Dios les ha dado infinidad de paz? Infinidad de alegría, de gozo, de satisfacciones. No estamos exentos de problemas y dificultades, pero Dios nos ha dado muchas satisfacciones. ¿Cuántos dicen amén? Y toda esa vida que Dios te ha dado de gloria y de bendiciones y satisfacciones, Dios quiere que la compartas con los demás. ¿Y por qué a veces no compartimos la palabra de Dios? ¿Por qué a veces no compartimos esto tan hermoso con los demás? Porque estamos tan enfocados, tan estancados, tan enfrascados en el problema, porque estamos llevando una vida correctiva, nada más que no estamos enfrascados en nuestro problema. No tengo tiempo. ¿Para qué voy a ir a predicarle a aquella persona? ¿Para qué le voy a hablar de salud a aquel? Yo estuve tratando con una enfermedad. Porque usted tiene que activarse. ¿Alguien está escuchando la palabra? Tiene que activarse para que pueda adelantarse a las circunstancias. ¿Te acuerdas de David? David, escucha bien esto, iglesia. David venció a Goliat. ¿Sabes por qué David venció a Goliat? Porque David fue el que amenazó a Goliat, no Goliat a David. Goliat envió una amenaza general al pueblo de Israel, pero Goliat nunca dijo,
a ver ese jovencito de 17 años que se llama David. No, no, no. Goliat nunca especificó ninguna persona. Él lanzó la amenaza, pero al pueblo. Y David, una vez que lo oyó, dijo, ¿quién es este incircunciso que viene aquí a amenazar? Y fue y lo amenazó. Y se puso en el campo de batalla y lo amenazó y le empezó a decir, David, te voy a cortar la cabeza y te voy a matar. Pero fue David el que lo amenazó. David no se esperó a que Goliat viniera y lo escogiera a David. ¿Estás aquí conmigo escuchando? Fue David que se adelantó a las circunstancias y fue y lo amenazó. ¿Y qué? Tú sabes la historia. Dios le dio una gran conquista y lo mató. No se esperó David a que viniera Goliat a escogerlo a él. ¿Te acuerdas de Josué? Que conquistó la tierra prometida, pero la primera ciudad que conquistó se llamó Jericó. ¿Por qué que se conquistó Jericó, la primera ciudad, luego? Porque Josué amenazó a la ciudad. Josué no se esperó a que los miembros, las personas que habitaban Jericó vinieran y lo amenazaran. De hecho, la gente que vivía en Jericó no quería tener enfrentamientos con el pueblo de Israel. Le tenían pavor al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Josué? Josué no se esperó a que el pueblo de Jericó viniera a amenazarlo. No, él fue y los amenazó y se cayeron las murallas y fue y los derrumbó y los conquistó. ¿Qué es lo que estaba haciendo Josué? Adelantándose a las circunstancias. Y el profeta Elías, volviendo al profeta Elías, el profeta Elías tuvo la conquista. ¿Por qué? Porque se mantuvo en el monte. Iglesia, escúchame. El profeta Elías tuvo una gran conquista porque cuando fue a conquistar y degolló a los 450 falsos profetas, los degolló en un monte. En el monte de Dios, en los pensamientos de Dios, en los pensamientos altos de Dios, en el monte Carmelo. Yo tengo el privilegio de conocer el monte Carmelo. Es un monte muy, muy alto. Desde ahí se ve casi todo el valle del Armagedón, el valle donde va a haber la última batalla que habla el Apocalipsis. Una batalla que van a pelear todos los ejércitos del mundo contra Dios, valle del Armagedón. Desde ese monte Carmelo se ve todo ese valle. Es un monte muy, muy alto. Pues ahí Dios le dio una gran conquista al profeta Elías. ¿Por qué? Porque lo hizo en el monte. Cada vez que el profeta Elías iba a tener una victoria, lo hacía en el monte. La primera vez que el profeta Elías dijo, voy a ocasionar una sequía en esta tierra, no va a llover durante 3 años y medio, lo hizo en un monte. Cuando luego les avisó que iba de nuevo a llover, después de los 3 años y medio, lo hizo en un monte. Iglesia, es en el monte, es en los pensamientos altos de Dios donde vas a tener victoria. Iglesia, no te bajes del monte. No te bajes del monte. Hay gente que poco a poquito, escucha iglesia, hay gente que poco a poquito se baja del monte. Hace una bajadita, ya está arriba del monte, ya está en victoria y Dios lo va llevando, pero se baja poquito del monte. Porque nunca nadie se baja de jalón hasta abajo, no, se baja poco a poquito. Cuando menos piensa, ya se bajó todo el monte. Pero cada vez que tú te bajas poquito del monte, iglesia, no te bajes del monte, cada vez que te bajas poquito del monte, lo único que estás haciendo es abriéndole una puerta al enemigo. Y cuando tú le abres una puertecita, por muy pequeña que le abras al enemigo una puertecita, él se va a meter todo. El enemigo no quiere nomás asomarse así con un ojo. En cuanto tú le abres poquito la puerta al enemigo, él se va a meter hasta adentro. Y se va a meter hasta la cocina y a la sala y lo vas a encontrar en la sala tomándose una limonada tuya. En serio. Y la gente no mide las consecuencias. Pues poquitito vino, ¿qué tiene? Pues poquitito pecado, ¿qué tiene? Sígale abriendo puertecitas al enemigo. Y al rato no te la acabas con problemas por aquí, problemas por acá, la economía por allá, la enfermedad por acá. No te bajes del monte. Elías conquistó manteniéndose en el monte. ¿Y qué fue el reto que les dio? El reto que Elías les dio a los profetas falsos, les dijo, vamos a hacer un altar. Yo voy a preparar un altar y voy a preparar un holocausto de sacrificio y ustedes también háganlo. Y el Dios que envíe fuego y consuma ese sacrificio con fuego al cielo, ese es el Dios verdadero. Y les dio la oportunidad primero a los profetas falsos. Y ahí están los profetas falsos, prepararon el altar, prepararon el holocausto, el buey, todo. Y dice que pasaron horas, día y noche, haciendo ritos, danzando, gritándole a sus dioses, y nunca hubo respuesta. Cuando le tocó al profeta Elías,
que preparó el altar y hizo el sacrificio, el holocausto preparado para el sacrificio, dice que inmediatamente fuego del cielo descendió de arriba. Fuego del cielo descendió y consumió. Escúchame, iglesia, cuando el profeta Elías hizo todo lo que preparó del altar, fuego del cielo consumió todo. Dice que consumió todo. Consumió la leña, consumió el buey, consumió el agua porque tenía agua, consumió las piedras, consumió todo. ¿Por qué? Porque el profeta Elías lo hizo estando en el monte, iglesia, con tu mente en los pensamientos de Dios, en el monte, en lo alto. Consumió todo. Iglesia, toda dificultad, todo problema, todo reto, todo obstáculo que lleguen a tu vida, llévalos al monte. Llévalos al altar de Dios, llévalos al monte. Y Dios se va a encargar de consumir toda oposición, todo obstáculo y todo problema y deshacer toda dificultad. Pero llévalo al monte de Dios. Llévalo al monte de Dios. Iglesia, hay mucha gente afuera que no conoce de Dios. Y Dios está esperando que tú y yo usemos nuestros labios, nuestros brazos, nuestros pies para ir a hablarles de Cristo. Pero si tú estás llevando una vida correctiva y nomás estás tapando hoyos, tapando pozos y viendo, ni predicas. Tenemos que predicar el evangelio, iglesia. Tenemos que aprender a multiplicarnos. Tú como ser humano tienes que multiplicarte en más cristianos. Tu familia entera tiene que multiplicarse en otras familias y alcanzar el mundo, que ese es el principal responsabilidad que Dios nos ha puesto a todos los cristianos. No, pues que el que evangelice sea el pastor. No, somos todos tenemos la responsabilidad de evangelizar. Pero necesitamos aprender a llevar una vida donde adelantémonos a las circunstancias. Amén. Así es que la gente está batallando allá afuera, iglesia, está batallando. La gente allá afuera quiere resolver sus vidas. Si tú les preguntas si quieren resolver sus vidas, ellos quieren resolver sus vidas. Ellos quieren resolver sus vidas y están haciendo haciendo esto, haciendo lo otro, moviéndose para aquí, moviéndose para allá, ocupándose en 2, 3, 4 trabajos para resolver, pero no sabiendo que la respuesta está en Cristo y está en ti y tú se la puedes dar. ¿Me estás escuchando, iglesia? No sabiendo que todo está, la abundancia y la vida abundante está en Cristo y tú se la puedes ofrecer. Así es. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Yo sé que Dios trajo esta palabra para algunos de ustedes que necesitaban saber que necesitas tener sabiduría para adelantarte a las circunstancias. Si quieres obtener victoria, quieres asegurar la victoria como la aseguró el profeta Elías, adelántate a las circunstancias. No en todas las situaciones podemos adelantarnos, pero en muchas de ellas sí, porque tú ya sabes por dónde va la situación. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás.